Está. Muy bien, hermanos. Bueno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar un estudio nuevo de una palabra enorme, gigantesca, y es sobre la confianza. Voy a regresar acá. Creo que me adelanté. Ahí está. Aquí quería comenzar, pero si miran, esta es la palabra que vamos a estudiar durante las próximas semanas. Esta palabra me ha estado inquietando bastante y miren, es maravilloso. Es una palabra que tal vez no la analizamos o no la estudiamos o no nos detenemos a entenderla. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando sobre la misericordia? Y el hermano José Carlos Hurtado nos dio varias semanas, nos estuvo enseñando sobre la misericordia y qué maravilla, hermano. Preciosa la palabra. Y miren cómo una cosa va como que guiando a la siguiente. No sé si se recordarán, hace algunas semanas, tal vez los que no estuvieron con nosotros en ese entonces, nosotros ya habíamos estudiado sobre la esperanza, que a veces puede parecerse una palabra similar o igual, pero tiene diferentes connotaciones. Y hoy vamos a ver un poco de eso. La palabra confianza y la palabra esperanza son parecidas, pero no son iguales. Y ahí vamos a estudiar esa diferencia. Pero nos vamos a enfocar en la confianza sobre un ángulo. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que entender con esa palabra confianza? Entonces, primero tenemos que, para poder entender, quisiera hacer una diferencia o hacer como una diferenciación conceptual sobre lo que es la palabra esperanza y confianza. Yo aquí les puse dos conceptos. La primera es, permítame, solo voy a aquí. La primera es, déjenme solo hacer un par de cosas aquí ya. Miren pues, la primera es la esperanza. Yo aquí les puse este concepto y este concepto yo quisiera que lo comentemos, porque este es un concepto que yo resumí de varios conceptos. Entonces, por supuesto, es muy amplio. Las palabras son enormes. Pero el concepto sobre la esperanza, aquí dice, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree aquello que uno desea o pretende es posible, perdón, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo, alcanzar un determinado logro. Ese es el primer concepto. Después quiero comentarles un par de cosas. Ahora la confianza. ¿Cuál es el concepto de la confianza? La confianza es la seguridad o certeza de algo o alguien con quien o de quien ya hemos tenido una experiencia, por lo que descansamos en que obtendremos lo que esperamos. Quien tiene confianza tiene la certeza que obtendrá lo que espera por experiencia. Entonces, quisiera que comentáramos en estas dos definiciones. Si ustedes ven, la esperanza tiene una connotación de futuro. Es algo que se espera, algo que va a pasar más adelante. Pero tal vez no hay cierta incertidumbre, pero ahí está eso que se espera con cierta incertidumbre, porque no sabemos o no hemos tenido la experiencia. Con la confianza también queremos obtener algo a futuro, pero tenemos seguridad y certeza, porque ya hemos tenido experiencias con eso o con alguien. O sea que si nosotros esperamos algo en el futuro y tenemos confianza es porque ya conocemos o ya sabemos cómo va a proceder o cómo va a ser con lo que estamos trabajando para obtener lo que queremos. Dice, quien tiene confianza tiene la certeza de obtener lo que espera por experiencia. ¿A qué me refiero? Un ejemplo bien sencillo. Si, por ejemplo, le pedimos a alguien que no conocemos, mira, tengo que ir a una cita, pasa por mí a tal hora, y no conocemos a esa persona, no sabemos, solo nos la encontramos en internet y acordamos en que nos iba a pasar a recoger a tal hora.
no sabemos, tenemos cierta incertidumbre, tenemos la esperanza es que nos llegue a recoger a la hora indicada y que nos lleve al lugar que nos tiene que llevar, pero no la conocemos. Entonces hay esa incertidumbre, hay esperanza porque lo que queremos, lo que esperamos es que nos lleve a tal hora, a tal lugar. En cambio, si nos dijeran, mira, va a pasar el pastor Carlos por ti, entonces nosotros ya hemos tenido una experiencia con el pastor Carlos, ya lo conocemos, ya sabemos cómo es él. Entonces no tenemos seguridad y certeza de que el pastor Carlos va a ser puntual y va a llegar a la hora indicada y nos va a llevar al lugar correcto. Eso es confianza. Sí me explico y me doy a entender con la diferencia. No sé si quieren comentar al respecto y ampliar la definición. Sí está claro, hermanos. Yo tal vez nada más es que con la esperanza siempre se me viene a la mente el versículo de Romanos cuando dice que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que este produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza Ah, y esperanza que no avergüenza, ¿verdad? Entonces, para mí que la esperanza es como, como tener, no sé, como decís, después de una experiencia o esperar algo, ¿verdad? Y la confianza es después de haber pasado ya esa experiencia, ya tener la certeza de que esta persona o que esto va a suceder, ¿no? No sé, no. por eso quería hacer la definición. Y gracias, Max. Vamos a volver a estudiar Romanos más adelante, pero precisamente, o sea, la esperanza está dando a entender algo que vamos a esperar, pero hay dos connotaciones. Y por eso quería definirlo y separarlo de esta forma. La esperanza puede ser con confianza o sin confianza. Vamos a esperar a hacer algo, obtener algo, seguros o con cierta inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, el ejemplo que puse, o queremos ir a un lugar a determinada hora? Por un lado, pues, contactamos a una persona que no conocemos y por el otro lado, contactamos a una persona que sí conocemos, con quien ya hemos tenido experiencia. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Qué escogeríamos? La esperanza en sí, en lo general, es queremos ir a tal hora, a tal lugar. Pero hay dos opciones. O escogemos a alguien desconocido o a alguien que sí conocemos. Por supuesto, lo lógico es irnos con el que conocemos, porque queremos tener seguridad y certeza en lo que esperamos. ¿Me explico? O sea, la palabra, como les digo, sí, la esperanza en lo que habla Romanos es un objetivo específico. Y cuando estudiamos la esperanza es eso. Nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a ese lugar. ¿Ya? Eso es lo que esperamos. Pero ahí podemos llegar desconfiando o con confianza, con seguridad. ¿Y por qué estamos estudiando esto hoy, hermanos? Porque hoy nos han enseñado y nos han predicado de un objetivo, de llegar a un lugar, pero a veces no tenemos esa confianza en lo que la palabra nos enseña y andamos tratando de hacer otras cosas por esa desconfianza. Y tal vez me estoy adelantando a eso, pero a lo que quiero enseñarles más adelante. Pero necesitamos afianzar, tener esa seguridad, esa certeza de que estamos poniendo nuestra confianza en la palabra y en el Señor Jesucristo. Y conforme vayamos estudiando, seguramente vamos a entender o notar que a veces o en algunos puntos, en algunos lugares, no tenemos esa confianza o nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo o en la palabra. Tenemos nuestra confianza en otras cosas. Y por eso creo, y el Señor me hablaba, y creo que es muy importante este mensaje y aprender sobre esta palabra en estos días, donde nos están bombardeando con tantas cosas, hermanos. Y no solo afuera en lo secular, sino que dentro de la iglesia. Nos están bombardeando con tantas cosas, con tanta información o desinformación,
Hay tanta mentira dentro de la iglesia, y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. El evangelio que se está predicando en muchos lugares no es realmente lo que el Señor nos quiere mostrar, por donde nos quiere llevar. Pero ahí vamos a ir viendo más adelante cómo la palabra nos va llevando sobre a cómo medir o cómo saber si nuestra confianza realmente está puesta en el evangelio, en la verdad del Señor y en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿sí está claro? ¿Lo entendí? ¿Alguien quiere comentar más o quieren ampliar la definición o tienen alguna duda? Hoy quiero que compartamos y podamos déjenme ver aquí, voy a hacer algo. ¿Sí está claro, hermanos? Por favor, interrúmpanme si no está claro algo. Entonces, miren, para seguir con la definición. Aquí les puse yo un ejemplo, digamos ya enfocado en lo que es la palabra. Aquí puse esperanza y confianza. Y aquí puse unas definiciones también. Dice, para las personas del Antiguo Testamento, en el caso de Jesús, su fe los hacía apuntar o esperar hacia el futuro. Su expectativa, que es esperanza, apuntaba hacia el futuro. Debían esperar al Mesías. Para los judíos, hoy en día aún es así, ¿verdad? O sea, ellos todavía están esperando a un Mesías. Su esperanza está en que algún día va a venir su Mesías, ¿verdad? Nuestra expectativa para nosotros, o nuestra esperanza en el caso de Jesús para nosotros es, por nuestra fe, apunta hacia el pasado, hacia un hecho histórico, algo que ya sucedió, lo que ya pasó, debe ser nuestra experiencia. O sea, para los judíos todavía no han experimentado al Mesías. Nosotros ya debemos de haber experimentado al Mesías, ya debe de ser una experiencia. Entonces, por supuesto que esa experiencia, nosotros no podemos hablar de la experiencia de haber estado con el Señor como los apóstoles, porque no estuvimos con Él, pero por fe, vean, por medio de la fe, nosotros apuntamos a un hecho histórico y, bueno, aquí no, bueno, también por la fe de los antiguos, ellos tenían que apuntar a un hecho futuro y todavía tienen que tener esa fe de que el Mesías va a venir para los judíos actualmente. Me explico, para nosotros ya debería ser una experiencia. Jesús ya vino, ya es un hecho histórico. Y ahí lo vamos a ver, vamos a estudiar un poco cómo lo vamos a ver en la palabra. Después dice, una vez creemos en ese hecho histórico como verdadero, que eso es muy importante, si creemos que es verdad, creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, podemos apuntar hacia el futuro con el fundamento de Cristo. Esa debe ser nuestra experiencia, esa debe ser nuestra certeza, la experiencia que hemos tenido con Cristo, como un hecho que ya pasó en nuestros corazones, en nuestra vida, como una verdad absoluta. Eso nos da confianza. Si nosotros no hemos tenido esa experiencia de haber encontrado al Señor y ver que eso es verdad, que eso se haga una experiencia en nuestro corazón de un hecho que ya pasó, no solo pasó hace más de 2000 años, sino que ya fue un hecho en nuestras propias vidas. Si nosotros no hemos tenido esa experiencia, hermanos, con el Señor Jesucristo, no tenemos confianza. Pero si ya la tuvimos, si ya tuvimos esa experiencia de salvación y de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y de haber empezado a caminar en ese camino de salvación, de sanidad, de limpieza de corazón, de cambio de mentalidad, de entendimiento, eso nos da confianza, nos da certeza. Es como si dijéramos, Señor, queremos que nos vengas a traer y nos lleves a ese lugar que nos has prometido. Ahí lo vamos a ver más adelante. El Señor nos prometió que nos iba a llevar a ciertas moradas. Confiamos en lo que Él está diciendo, confiamos en lo que la palabra dice. ¿Qué tanta confianza tenemos en eso? ¿O todavía desconfiamos de algo? Y a veces decimos sí, confiamos en la palabra del Señor, pero a veces nuestros hechos dicen lo contrario. O a veces nuestras reacciones dicen lo contrario.
A veces nuestros sentimientos o nuestras emociones, lo que está enseñando el pastor Eric, las emociones nos dicen lo contrario. Entonces, ¿cómo este estudio que vamos a tener en estas próximas semanas, vamos a tratar de analizar y medir cómo está esa confianza para con el Señor Jesucristo? Ya que puse otro comentario. No hemos visto el cielo, esto es como un ejemplo, pero nuestra expectativa o esperanza es que algún día estaremos ahí o en el cielo. Nuestra confianza está en las promesas que Jesús hizo. Hablamos entre nosotros con seguridad, con certeza. Ay, perdón, ya me adelanté. Confiando que así como lo menciona la Biblia, así es, debe ser nuestro amén. Entonces vean, ahí nosotros empezamos a saber cómo es nuestra esperanza y nuestra confianza. Nuestra esperanza es, vamos a estar ahí, vamos a estar en Sión en un momento dado. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. La confianza o la certeza es el Señor Jesucristo. Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Y si nosotros tenemos esa certeza, vamos a hacer todo lo que el Señor Jesús nos diga y lo que la palabra nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en el camino y recibimos alguna noticia o pasa algo o viene algún familiar y nos hace algo o nosotros hacemos o dejamos de hacer algo? Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo son esas emociones? Valga que el pastor Eric está enseñándonos todo eso. Entonces, esos son indicadores, hermanos, de que nosotros tenemos que ponerle atención y tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que hay acá? Con nuestro enojo, con nuestra acepción, con nuestras debilidades. Y vamos a ver una palabra aquí muy importante más adelante. Si estamos firmes o estamos débiles en la confianza para el Señor. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo o seguimos. Por favor, me interrumpen en cualquier momento. Si quieren hacer un comentario, por favor. Vos, Douglas, pues entonces la confianza, perdón, solo la confianza tiene que ver mucho con tu relación entonces, ¿va? Porque como está basada en la experiencia. Ahí tocaste una palabra interesante, relaciones. Muy bien, es correcto. Tiene que ver mucho en la relación. ¿Cómo tenemos confianza en alguna persona? Cuando nos relacionamos con eso, con ella. Aprendemos a confiar. Por ejemplo, cuando compramos un vehículo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿O qué es lo que tratamos de obtener cuando queremos comprar un vehículo? Un buen motor. Sí, pero... De experiencia de otro. Sí, pero ¿qué es lo que vemos? Digamos, si nos presentan un Lada contra un Mercedes. Buscamos que sea japonés, Douglas, porque esos aguantan. No, la marca que sea conocida, que tenga repuesto. Exactamente, la marca. Que nos dé confianza. Exactamente. Entonces, vean, por eso es el tema de las marcas. Es bien interesante, pero es tan importante y por eso las empresas luchamos y peleamos por las marcas, porque ese es un sentido de confianza que le da al consumidor. Si nosotros vamos a algún almacén y pues queremos las mejores marcas. ¿Por qué? Primero, tal vez un poquito de vanidad, pero también porque la marca nos está diciendo que es un buen artículo, que es de buena calidad. Y ya la marca nos empieza a dar un sentido de confianza sobre algo que vamos a obtener. Entonces, lo mismo es con las relaciones. Y a veces confiamos o desconfiamos de algunas personas. ¿Por qué es que llegamos a confiar o desconfiar con alguien? Por la relación que dice Max. Por la experiencia. Por las experiencias que hemos tenido. ¿Sí? Hoy va a ser una lección corta, hermanos, pero vamos a estudiar unos par de capítulos bien interesantes. Y solo quiero dejar la base y la introducción del tema. Y les pido que, como les puse en el chat, estudien la palabra, trácenla. Ya empezamos a ver versículos donde sale la palabra confianza. Y cuando oigan una prédica y salga la palabra confianza, les va a llamar la atención y vamos a poner más atención. Entonces, vamos a seguir. No sé si, Nicky, tú ibas a decir algo.
Sí, quería comentar, es que más o menos lo que dijo Max, pero, o sea, yo te iba a decir que uno puede confiar en una persona cuando realmente la llegas a conocer, cuando has vivido sabiendo cómo reacciona, si te va a dejar volando, desamparado, no te va a dejar. Entonces, cuando tú conoces realmente a fondo a una persona, puedes confiar porque es como abandonarse en esa persona, ¿verdad? A mí me acuerdo que yo siempre me espantaba de ver cuando Dios le pidió a su hijo, a Abraham, que decía yo, porque él se fue al monte y él aseguraba que iba, o sea, él les decía, o sea, espérennos aquí, el muchacho y yo vamos a regresar dentro de un ratito, ¿verdad? Y Dios le había pedido que lo matara. Entonces yo digo, él realmente tenía que conocer a ese Dios que le había hecho una promesa y que le había dicho que él iba a ser el padre de multitudes y era su único hijo. Eso a mí me partía el corazón, decía yo, él de verdad conocía a Dios, de verdad confiaba en él, de verdad caminaba en lo que él le había prometido y sabía que si Dios se lo estaba pidiendo era porque no sé, como se lo iba a devolver, él estaba seguro caminando de la mano de Dios. Entonces, tenés que conocer a alguien que no te ha dejado, que no te ha decepcionado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería comentar, lo que pienso. Sí, buenísimo. Max, tú ibas a levantaste la mano. Sí, para completar lo que dice Nike, y es que en Hebreos dice, no sé, sí es en Hebreos, donde dice de hecho que Abraham dijo en su mente, que si él mataba a su hijo, Dios tenía el suficiente poder para revivirlo. No me recuerdo muy bien en dónde está el pasaje, pero sí lo dice. Ok. Si lo buscas después, podemos revisarlo, Max, pero gracias. Sí, hermanos, miren, ya vamos entendiendo la definición o el concepto de la palabra confianza. Como pueden ver, no es lo mismo que esperanza. Sí, hay veces, hay unas palabras que sí la traducen igual o traducen confianza en esperanza. Y ahí vamos a ver unas palabras que vamos a ir estudiando. Pero ven la diferencia entre lo que es esperanza y lo que es confianza. ¿Sí? La esperanza es tal vez mucho más amplia, pero la confianza ya se limita o se define por una experiencia. Y eso es lo que queremos, tal vez vamos a enfocarnos en todo este estudio. Entonces, sigamos. Y aquí vamos a estudiar este pasaje. Quiero ver si me funciona esto. Alguien que me ayude a leer Efesios 3, del 1 al 13, por favor. Aquí los tengo en la pantalla, pero sí, alguien que me pueda ayudar a leer. ¿Aquí ibas a comentar algo más, Max? No, se quedó levantada la mano. Ya encontré el versículo. Efesios Es 3, Hebreos del 1 al 11:10. 3. Y si querés, leamos Efesios 3 y después vemos Hebreos, Max, por favor. Sí, Sheni, Okay, ayudarnos a leer. entonces es esto que tú lo tienes puesto ahí en la pantalla, ¿verdad? Aquí en la pantalla, correcto. Ok, entonces dice así, por esta causa, sí, Efesios 3 del 1, ok, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherentes y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido
desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ahí está. Ahí si lo quieren, si quieren resumir lo que estábamos explicando la diapositiva anterior, este mensaje para nosotros ya tiene que ser una experiencia, tiene que ser algo que ya nos es revelado por algo que ya pasó. Entonces, tenemos que tener esa seguridad y acceso con confianza. O sea, tiene que haber confianza en lo que estamos, en el camino donde estamos. Si no hay confianza y no hay seguridad, si no creemos que esa palabra que nos están dando, todo lo que la Biblia dice, es verdad y caminamos con duda o todavía con incertidumbre y no sabemos si en un momento dado cuando el Señor nos pide algo, o no lo queremos dar porque es nuestro, o tenemos duda de soltarlo por el miedo de quedarnos a la deriva. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es incertidumbre, esa falta de verdad. ¿Qué es lo que dice acá abajo? Y que aquí lo subrayé, esto es una palabra que vamos a estar estudiando. Por lo cual pido que no desmayes. Cuando no tenemos seguridad y confianza, estamos con un desmayo, con un desánimo, con incertidumbre. Y la palabra contraria a lo que es confianza es desmayo. Y ahí vamos a ver varios ejemplos, hermanos. Cómo a veces nosotros desmayamos cuando tenemos una noticia y nos dan algo, nos dicen algo o no tenemos algo, y entonces nos decaemos, empezamos a tener pensamientos que no nos dan esa seguridad y esa certeza. Entonces hay ansiedad, nerviosismo, miedo. Esa es otra palabra que vamos a estudiar, hermanos. Miedo. Y a veces ese miedo se traduce en enojo, o en protesta, o en inconformidad. Entonces, ese es el objetivo de este estudio hoy, hermanos. Entonces, vean, aquí está claro. El misterio de lo que de la palabra nos va a ser revelado por el Espíritu. Pero en este caso ya Pablo no está con nosotros, pero tenemos hermanos y maestros que nos enseñan la palabra. Gloria a Dios por eso. Y vean qué palabra la que nos están enseñando, hermanos. Miren qué privilegio poder estar en esta iglesia donde nos enseñan la verdad. Y nos enseñan la verdad como es. Gracias a Dios por eso. Entonces, pero aquí lo tienen. Tenemos que tener esa seguridad o esa confianza. Y la otra palabra es desmayo. Esas son las palabras que quería introducir en este momento. Entonces vean, vamos a leer nuestro versículo base. Y aquí se los tengo, yo se los leo. Salmo 84, 12. Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre, género, que confía, que en ti confía. Y esta palabra confianza, la vamos a ir estudiando y aquí se las tengo. Confianza. La palabra en hebreo es bataj o batak, no sé cómo se pronunciará. De la H982. ¿Qué quiere decir? Miren qué hermoso esto. Confianza quiere decir buscar refugio. Solo voy a hacer aquí algo. Miren esto, buscar refugio. Aquí ya nos dice la palabra muchísimo. Si nosotros tenemos confianza es porque sabemos a dónde correr, a dónde irnos a refugiar. Tenemos que saber dónde está ese lugar de refugio, ese lugar secreto, ese lugar de esa casa, esa habitación donde podemos encontrar refugio. También quiere decir estar seguro. También quiere decir ser audaz en el buen sentido de la palabra. Y descuidado también en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo así descuidado, hermano Douglas? Bueno, cuando yo tengo confianza ando como que
ya lo doy por hecho, entonces yo no me aflijo. Yo ya sé que va a pasar porque yo tengo seguridad que la palabra es verdad y eso va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos alguna situación difícil y la palabra dice algo? Entonces yo ando como que despreocupado, ¿verdad? Por eso les digo, en el buen sentido de la palabra. Si les hace sentido. Y vamos a ver varios ejemplos. Pero estas son las 4 definiciones o traducciones más importantes que quería resaltar. Hay más, pero estas son creo que las más interesantes. No sé si también quieren comentar o comentar algo sobre esto. Solo yo tal vez, Douglas, cabal en el tema de descuidado. Qué bonito es eso, saber que, por ejemplo, bueno, a mí me pasaba antes que andaba a pie, no andaba en carro, que salía y pues uno está siempre pendiente de que lo asalte más, pero después ya ver cómo Dios lo guarda a uno, porque me guardó de un montón, ya uno sale tranquilo y como decir, descuidado en ese sentido, o sea, obviamente con prudencia, pero sin ponerle tanta atención, porque el día que me pasa algo es porque el Señor lo permite, y cuando no, pues uno aunque ande con cadenas de oro, ahí no se las quitan, ¿verdad? Pero he podido vivir ese descuido santo, pues, en ese sentido. Gloria a Dios. Y pongamos atención en estas palabras, hermanos, porque a veces tal vez no andamos con esa tranquilidad o ese descuido por el buen sentido de la palabra, sino que andamos ansiosos. Y eso es lo que nos han querido bombardear y con lo que nos bombardean todos los días. Las noticias, toda la tensión que se está viviendo en el mundo. Nos quieren poner en una situación tensa, con aflicción. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos anda en la calle? Y uno anda así como, sí, y va a regresar y que no le pase nada, el Señor, y nos ponemos a orar. Pero es porque no tenemos esa tranquilidad, esa confianza en que el Señor los va a guardar, ¿verdad? Y si no los guarda y les pasa algo, entonces ya reaccionamos de alguna forma equivocada. Aquí nos puso Max, dice Hebreos 11:19. ¿Lo querés comentar, Max? No. Solo era para ponerlo ahí de lo que había dicho antes. Ok, dice, Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces, se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Eso es lo que dice Hebreos 11:19. Sí, en una versión toda rara. Bueno, revisemos la Ajá. versión. Está bien. Está bueno. Pues sigamos. Entonces, vamos a ver, aquí voy a explicar esto. Vamos a ver. Entonces, vean, aquí les hago unas preguntas capciosas, hermanos. Primero, ¿cómo podemos saber cuánto confiamos en el Señor? O sea, yo le he hecho esta pregunta al Señor. Señor, ¿cómo podemos saber cuánto confío en ti? O sea, hay una forma de saber cuánto confío en ti. Si no confío totalmente en ti, muéstrame. Esa ha sido mi oración, y yo, Señor. Y a veces trato de hacer mis ejercicios personales, pero bueno. La otra pregunta es, ¿cuál es nuestra medida de confianza? ¿Sabemos qué medida de confianza tenemos? ¿Hay forma de poderlo saber? ¿O creen que el Señor nos puede mostrar qué tanto confiamos en Él? Después dice, ¿Dios prueba nuestra confianza? ¿Qué creen? Aquí quisiera oír comentarios. ¿Ah? Sí, ¿qué dice Alicia? Yo creo que sí prueba nuestra confianza. Ah, Así como nos manda las pruebas para saber si tienes suficiente fe, si estás realmente confiando en Él, te manda las pruebas o permite las pruebas para que tú salgas victorioso de ese asunto y pongas más tu confianza en Él. amén, amén. ¿Qué piensan? También en Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, oh Jehová, creo yo. Y por ese examinar es justo eso, pasar un examen y poner a prueba. Entonces, seguro que Dios va a examinar y poner a prueba muchos aspectos, incluyendo la confianza. Sí, por supuesto. Pues gracias a Dios porque estamos en esta iglesia y nos han enseñado que esas pruebas vienen, que las dificultades vienen, pero es por un buen propósito, porque Dios es bueno.
Miren, Amén. yo me gozo todas las mañanas. Si ustedes están en el chat del grupo, nuestro hermano Ricardo siempre termina sus comentarios porque dice, Dios es bueno. Nunca se cansa de decir eso nuestro hermano Ricardo. Yo siempre le he admirado eso porque cada vez que tú le preguntas algo al hermano Ricardo, siempre dice, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. Y también eso la doctora Esparza lo decía, Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. Miren, ese comentario siempre nos tiene que dar esa seguridad, que no importa la circunstancia que estamos viviendo, Dios es bueno, bueno es nuestro Dios. Y si ustedes están en el chat, ustedes van a ver al hermano Ricardo, siempre dice, Dios es bueno. Entonces, vean, la pregunta sobre si Dios prueba nuestra confianza, ¿qué podemos contestar? Sí, sí la prueba. ¿Por qué? Porque parte de lo que recibimos, de nuestra seguridad o de nuestra certeza, es la palabra de Dios. Ya hemos estudiado antes, hermanos, que esa palabra es palabra acrisolada. ¿Qué quiere decir? Pasada por fuego, probada. Y si está en nosotros, esa palabra tiene que ser probada, tiene que pasar por fuego para que purifique lo que está aquí adentro de nosotros. Entonces, por supuesto, Dios va a probar y va a poner a prueba nuestra confianza. Ahora, la siguiente pregunta que les puse acá. ¿Qué tenemos que hacer para confiar o aumentar nuestra confianza en Dios? Y esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar en las próximas semanas. Y vean, hoy ya vamos a ir terminando, solo vamos a estudiar un capítulo. Pero esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer para confiar en Dios? ¿O qué tengo que hacer para aumentar mi confianza en Dios? ¿O qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Miren, si nosotros no nos estamos haciendo preguntas o no le hacemos preguntas al Señor, quiere decir que no nos interesa. Y por eso es bien importante siempre hacerle preguntas al Señor. Y ojo, el Señor a veces nos hace preguntas. Y yo no sé si alguien quisiera comentar qué preguntas les ha hecho el Señor, pero al Señor siempre nos hace preguntas, siempre. El Señor está siempre, cuando uno está orando y uno está en esa relación hermosa con el Señor viene y de repente le hace una pregunta a uno. Y como que también el examen, y es maravilloso porque de repente el Señor dice, ay, ¿qué pensás de tal cosa? Como para el Señor saber qué es lo que uno va a contestar. Pero lo que el Señor no quiere es mostrarnos qué es lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos esa relación de preguntas y respuestas o conversación, eso es lo que es una conversación. Entonces quiere decir, o no nos interesa o no tenemos una relación con el Señor. ¿Amén? Y tal vez aquí quiero comentar algo que sí también me incluye en eso. ¿Por qué dejamos de orar a veces? ¿O por qué no oramos? ¿O no leemos la palabra? ¿O dejamos de leer la palabra? Ahí empezamos a ver un buen indicador de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque eso no, ya lo mismo, no tengo nada, entonces como que no se ve claro. Ponemos los ojos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias circunstancias y no confiamos en eso. Perdemos la confianza. ¿Oyeron eso? ¿Dice yo? Entonces, hermanos, empecemos a hacernos esas preguntas y digámosle al Señor, muestra, así como dijo Chof, muestra, examina. Amén. Entonces, mira, vamos a continuar. Ahí que dice, por favor, alguien que me lea. Y este de aquí es donde tenemos el verso base, pero quiero que leamos todo el capítulo 84 de Salmos. Alguien que me ayude a leerlo. Salmo 84. Esto ya lo estudiamos, pero miren, es maravilloso. Y aquí vamos a estudiar algunas cosas y con esto ya vamos a cerrar. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Aquí lo tengo, por si lo quieren leer aquí de la pantalla.
Bueno, lo voy a leer. 84 del 1 al cuánto. No, pero aquí te lo puse, aquí está. Del 80, todo el capítulo, hermano. Bueno. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Mira, hermanos, con este capítulo podemos quedarnos un montón de tiempo, pero estudiamos algunas cosas de esto y después vamos a comentar. Vamos a ver. Aquí les puse otra pantalla. Aquí donde ya les puse algunas cosas que quiero que notemos. El versículo 1 dice, cuán amables. Esa palabra amables también quiere decir amadas o amorosas son tus moradas. Miren, en esos lugares, en ese lugar secreto, en ese lugar de morar en el Señor, ahí es donde vamos a descubrir el amor intenso del Señor no solo por nosotros, sino por su nombre, por su palabra, por todo lo que ya está en nosotros. Cuando Él ve todo eso, Él se vuelca en ese amor para darnos esa consolación, esa sanidad, esa ternura con la que el Señor nos trata. Entonces, esas moradas, ahí es donde empezamos a experimentar el amor del Señor. Dice, tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice en el 2, anhela mi alma un ardiente deseo, pero aquí puse desea, pero esta palabra, deseo, también quiere decir desmayo, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Nos derretimos, nos volcamos, nos dejamos ir delante del Señor, nos entregamos totalmente al Señor como que fuera un desmayo. Ustedes han visto una persona cuando se desmaya, se desploma así y queda a merced lo que sea. O sea, no tiene ningún control sobre sus movimientos. Pero en el caso del Señor, ahí está el Señor recibiéndonos. Nuestra alma tiene que desmayar delante del Señor. Es dejarse entregar totalmente. Dice a los atrios de Jehová, dice, mi alma, anhela mi alma, aún ardientemente desea o desmaya los atrios de Jehová. Eso es todavía estar a las afueras del templo. No está dentro del templo, pero por lo menos estamos ya en los atrios. Eso ya lo tenemos, hermanos, en nuestra salvación. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y lo que resulta de todo eso es la alabanza, la gratitud que sale por haber encontrado ese amor, esa misericordia del Señor. Y después miren, hermanos, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y vean esta expresión. Esto es bien importante, hermanos. Todos sabemos que el Señor Jehová, el Señor Jesucristo es y Dios. Hasta los demonios lo saben. Pero esto, miren, Rey mío, Dios mío, esto es posesivo. Y aquí es donde hace la diferencia. Cuando ya nosotros empezamos a tener esa confianza en el Señor. Cuando ya no solo es Dios, porque Dios es Dios, sino que ahora es mi Dios. Ahora es mi Rey.
Esa es una gran diferencia y a veces no es así, porque Dios es Dios de todo, pero no es mi Dios en algunas cosas, o no es mi rey en algunas otras cosas, porque en algunas otras cosas no queremos que gobiernen esas cosas, sino ahí todavía queremos gobernar nosotros. Pero cuando hacemos posesivo a mi rey y a mi Dios, miren hermanos, entonces cambia totalmente. Nuestra alma se vuelca al Señor, se desmaya por ese Dios, por ese rey. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene fortaleza en ti. Fortaleza es toda su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando aquí en esta versión dice, atravesando el valle de Baca, pero en la Reina Valera dice llanto, y a veces dice lágrimas, entiendo yo, ¿verdad? Pero es Baca, y esta palabra quiere decir lágrimas o llanto. Lágrimas, ajá, pero esta versión más antigua dice Baca, que es un lugar. En la King James también dice Baca, ¿verdad? Dice, lo convierten en fuente, manantial. Esa palabra fuente quiere decir manantial, pero la palabra, la raíz es ayín, es ojo. Y miren, cuando nosotros estamos en esos lugares, a veces lloramos por la necesidad, pero también lloramos por la gratitud. Y ahí es donde el Señor empieza a darnos esas lágrimas que se acuerdan una vez que estudiamos el rocío, se vuelve ese rocío que viene de gratitud, que también el Señor lo hace, el Señor también llora y de sus fuentes, de su manantial es donde salen el agua viva que viene de nosotros, que viene de nuestro interior. Pero eso es por la gratitud que hay en nosotros ya por habernos desmayado, habernos dejado ir delante del Señor. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y se recuerdan cuando nuestro hermano Chofo nos enseñó cómo venía la palabra como lluvia, como nieve. Y después nos enseñaba la lluvia tardía y la lluvia temprana y la tardía. Todo eso lo tenemos que experimentar, hermanos. Si dije algo que no está muy claro, por favor me preguntan, pero todo esto ya tenemos que tener la base, toda la palabra y todo lo que nos han enseñado en la iglesia para poder entender mejor esta palabra y estos principios. Y aquí dice, irán de fortaleza. Y la palabra es bien interesante, que es Jail, en ejército. De fortaleza en fortaleza. Y a veces da a entender como es de victoria en victoria, pero en medio de una batalla. Verán a Dios en Sión, y vean lo que dice en la King James. Aquí en la Reina Valera dice solo verán a Dios en Sión, ¿verdad? Pero en la King James dice cada uno de ellos en Sión comparecen o comparecerán ante Dios. O sea, nosotros nos vamos a presentarnos delante del Señor cuando estemos ganando esas batallas. Y el Señor, cuando vayamos de fortaleza en fortaleza, va a ser como que el Señor nos hagamos y nos pongamos firmes y el Señor nos va a pasar listo. Y vamos a comparecer el Señor y el Señor nos va a envolver cuando hayamos pasado por esas batallas o de ejército a ejército o de fortaleza en fortaleza. ¿Sí me va a entender? En el 8 dice, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Quién es este ungido? Ay, perdón. Por supuesto, es Jesús. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y el nombre del Señor está en nosotros, nosotros también recibimos esa unción por medio del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor nos mira, ¿verdad? Y Él se vuelve escudo nuestro, porque Él pone sus ojos en nosotros. Amén. Y acuérdense que la palabra confianza también quiere decir buscar refugio. Él se va a volver un refugio para nosotros. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En la Reina Valera dice 1000, dice fuera de ellos. En otras versiones solo dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000. Como diciendo, mejor estar un día que 1000 en tus atrios. Pero en la Reina Valera dice, en tus atrios fuera de ellos. Y ustedes lo pueden comprobar en la King James, creo que así lo dice, ¿verdad? Pero bueno, aquí tal vez la Reina Valera sí nos da un poco más de información, es bien interesante. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos nosotros siendo
confrontados con esas mentiras y con todo lo que está en el mundo, ahí es donde tenemos que saber a dónde ir a correr, hermanos, dónde ir a refugiarnos, porque ahí vamos a encontrar resguardo, vamos a encontrar a ese rey, a ese Dios que nos va a sostener, nos va a consolar, nos va a fortalecer. Amén. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Aquí lo podemos ver otra vez. Sol, o sea, no solo sol de luz, sino que también de resguardo, de calor, sí. Y escudo, por supuesto, escudo es lo que nos defiende. El Señor se vuelve nuestra defensa. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad, esto quiere decir los que en verdad y sin culpa, o aquí, perdón, pues es completos. Esa palabra integridad quiere decir verdad, sin culpa, completos, llenos, perfectos. O, miren esta palabra importante, sinceramente, pues tenemos que andar con sinceridad. Sin mancha, ¿qué quiere decir sin mancha? Sin fachadas, sin aparentar nada. Tenemos que llegar como es el Señor, como somos nosotros, con todo lo que somos. El Señor así nos recibe. Sincero es el Señor, estoy afligido, estoy angustiado, pero llego a ese lugar de refugio, llego a ese lugar donde voy a encontrar escudo en el Señor. Amén. Y por supuesto, andan es caminar, es avanzar. Jehová de los ejércitos, dichoso, esa palabra dichoso es estar felices, el hombre que en ti confía. Entonces nuestra felicidad, hermanos, ¿de qué depende? De estar en el Señor, de tener esa certeza, esa confianza en el Señor. Esto es lo que yo quería dejarles hoy, y esta es la lección introductoria. Nos extendimos un poco y ahorita, por favor, voy a dejar la presentación un poco por si quieren comentar, que comentemos sobre este capítulo y después un rato cerramos. Ya voy a grabar todavía porque a veces los comentarios son muy edificantes y nos llenan, complementan. A ver, ¿quién quiere comentar o quieren alguna pregunta? Entonces, hermanos, leyendo este capítulo, aquí podemos empezar también a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos en una situación complicada o nos da una mala noticia, ¿verdad? Estamos corriendo a este lugar, estamos buscando al Señor, estamos ardiendo en el corazón para ir a buscar esa ayuda del Señor, a buscar a ese Rey que es nuestro, o ese Dios que es nuestro, lo hacemos nuestro. ¿Cómo está esa relación? Entonces ahí es donde podemos empezar a preguntarle al Señor, Señor, muestra, Señor, guíame. Ya hemos estudiado también que el Señor David le pedía al Señor, muéstrame tu voluntad, enséñame tus caminos, o enséñame tu voluntad, ¿verdad? Porque a veces no sabemos, pero el Señor es esa revelación que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, hermanos, nuestra confianza va a determinar nuestra felicidad. Imagínense, es lo que estamos leyendo al final en el versículo 2. Dichoso o felices el hombre que en ti confía. Esos, ya ahí encontramos nuestra felicidad. Amén. Voy a dejar de grabar, hermanos, y voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Y ahora dejo de grabar.